qué gusto saludarlos una vez más aquí en este canal de YouTube. Mi nombre es Carla Zúñiga y el día de hoy estoy de manteles largos porque empezamos las entrevistas en este canal con una muy querida amiga y bueno, que le he aprendido muchísimo. Vamos a tener una conversación muy bonita y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, los que se unan, los que van a ver esto y a mi querida Leti Orozco de Huerta. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy contenta de estar contigo, muy agradecida por esta oportunidad de poder platicar con una mujer a la que admiro y quiero tanto también como tú, de una generación tan diferente y al mismo tiempo que nos abrimos a la expectativa de aprender y de enriquecernos juntas. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu público. Gracias, mi Leti. Fíjense que vamos a tener una conversación que estoy segura que les va a encantar, porque yo a Leti la conozco, tengo la bendición de conocerla desde hace unos, ¿qué será? 9 añitos, yo creo más o menos. Sí, ya, algunos En ayeres. algunos ayeres en María Visión, las dos teníamos nuestros programas de María Visión y coincidimos en uno. Yo iba a cubrir a nuestra Marianita, Mariana Alcázar, que le mandamos un abrazo, un beso. Y ahí conocí a Leti y desde entonces, a veces más, a veces menos, pero no nos hemos perdido la pista. Lo bonito es, y yo se lo decía a Leti cuando estábamos acordando el tema para esta entrevista, es que me gusta mucho la manera en la que podemos tomar esto como una oportunidad para dialogar entre generaciones. Tenemos perspectivas distintas, hemos vivido en un contexto diferente, la tecnología está completamente distinta, entonces creo que eso puede enriquecer muchísimo porque a pesar de las diferencias, lo más importante son los puntos en común. Así es. Y eso es lo que queremos que sea esta charla, esta plática para aquel que le pueda interesar, ¿no? Entonces la intención es justo eso, tener una conversación entre dos generaciones sin comparar. Aquí no se trata de decir cuál es la mejor ni nada. Queremos reconocer que cada generación, tanto la de Leti como la mía, hemos vivido retos distintos y hay experiencias que nos unen y en esa toma de decisiones, las exigencias que tenemos cada una desde nuestras perspectivas y generaciones, atravesar momentos difíciles y sobre todo lo más importante para las dos, en dónde entra nuestra fe, en dónde entra esa vivencia de nuestra fe desde nuestro contexto, ¿no? ¿Qué puedes decir de esto, Mileti? Exactamente, no hay competencia. Creo que también entre mujeres y entre generaciones no debe haber competencia. Tiene que ser siempre una visión clara en el presente y hacia el futuro y ayudarnos y apoyarnos de todo lo que para ustedes es pasado, pero que para nosotros es parte de nuestra historia. Nosotros vivimos también al igual que ustedes, también fui joven al igual que tú y tengo el corazón joven y creo que tú igual cuando tengas 20 años más como yo, también te sentirás igual de joven, aunque con todo este bagaje de experiencia, yo soy abuela, tengo 45 años casi de casada, entonces, ¿cuántas cosas no he vivido? 3 hijos, y con todo esto podemos hacer algo muy lindo, porque es un tesoro que yo te quiero entregar a ti y a toda la gente que quiera recibirlo, porque también es cierto que habrá muchas personas que no quieren recibir el tesoro, pero a mí también me encanta pensar que voy a enriquecerme y que voy a aprender como lo he hecho a través de tu página con el tesoro que tú nos das a todos. Gracias, Mileti. Me encanta esta analogía que has hecho del tesoro, porque sí lo veo así. De repente también en consultoría familiar que tengo la oportunidad de estar con padres de familia o incluso con millennials o esta generación Z que le llaman, no se ve ese tesoro, no se percibe como un tesoro, se percibe la diferencia como un abismo que nos separa y que no hay un punto de unión. Entonces, ellos lo hacen de esta manera, en el contexto laboral se ve muy claro también y en el familiar estas generaciones millennials trabajan así, o es que ya no hay nada que conversar mientras estamos en una plática familiar. Y esta actitud de Mileti, se lo decía también cuando nos estábamos poniendo de acuerdo, es muy bonita porque es un tesoro. Para mí es un tesoro grandísimo poder tener la oportunidad de escucharte, de exprimir Gracias. toda tu sabiduría y también siempre tu apertura para decir, siempre se está aprendiendo. Y creo que esa es una humildad humana, perdón, eso es una virtud humana, pero sobre todo virtud cristiana. Entonces, entramos de lleno con nuestro tema para que se queden aquí, si tú eres abuelita, si estás casada, así como Mileti, o si no, si eres soltera, como es mi caso actualmente. Bueno, creo que para todos va a ser interesante esta conversación. Así que entramos de lleno, Mileti. Adelante. En qué momento tú consideras que pensamos
tanto en tu generación como en la mía, que deberíamos tenerlo, esta idea de tener todo resuelto, ¿no? Como decir, yo, por ejemplo, a los 18 yo tenía segurísimo que a los 30 ya iba a tener todo resuelto, que ya iba a estar todo acabado. No sé si a ti te pasó, pero hay como esta idea de que puede acompañarnos según la etapa de vida. Pensar que cuando lleguemos a cierto momento, cuando consigamos ciertas metas, entonces ya todo está acabado, ¿no? ¿Cómo lo puedes ver tú? Fíjate que es muy interesante lo que planteas, pero a ver, vamos viendo, vamos desmenuzando un poquito. El yo quisiera o yo debería tener todo esto ya o mis sueños son estos, está muy bien y es un proceso humano natural. Los jóvenes de ahorita que están en preparatoria ya están pensando, si es que han tenido tiempo de meditar, cosa que ya es rara en nuestros tiempos por toda la situación de la tecnología, que están inmersos en las redes sociales y no en ellos mismos, no sé si se entienda la diferencia, y entonces vemos con mucha preocupación nosotros los adultos mayores, porque adulto mayor es el que tiene más de 60 años, yo tengo más de 60 años, aunque aparente 50, Aunque no, parezca no es 40 cierto, aparente. aunque aparente, yo digo 15 por 4 más y ahí la dejamos, ¿verdad? Oigan, queridos amigos, es que es cierto, fíjense, cuando decimos yo debería o yo quisiera o yo esto, siempre estamos queriendo y cuando llegamos a ese punto de que ya acabé la prepa, ya acabé la universidad, ya me casé, ya tuve hijos o ya decidí ser soltera como en tu caso y a lo mejor consagrarme a mi trabajo, a mis pacientes y que si el día de mañana me llega el amor adelante, abrirme, el amor a Dios, el amor a mis semejantes, como sea que sea la vida que se vaya presentando. Pero llega el momento en que cumples con esas expectativas y luego quieres más, y luego más, y luego más, y entonces no tenemos llenadera. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es, ¿quién soy? Y esa parte de conocernos, sobre todo nosotras las mujeres, ¿quién soy? Porque si les pregunto, y lo hemos escuchado mil veces, con N cantidad de personas de una capacidad intelectual, moral y cristiana excelentes, como Rebe Barba, como tú misma, como tantas y tantas mujeres que están en los medios católicos y en los no católicos también. Pero el conocerme y saber quién soy y qué es lo que quiero y cuáles son vamos a decir, mis valores, cuáles son mis fortalezas, porque saben, yo tengo la fortaleza de poder expresarme, pero Ujú. tengo la debilidad de que soy muy dispersa. Si yo solamente me fijo en mi debilidad, entonces nunca voy a hacer algo como lo que estamos haciendo tú y yo, porque me va a dar miedo. Y tenemos que fortalecer nuestro miedo siempre con estudio, con confianza y con esperanza. Porque si me quedo en la pura expectativa de el debería haber alcanzado esto, o yo planeo que a los tantos años, y les voy a platicar algo si me permites, Carla, cuando mis hijas, que son las mayores, tengo tres hijos, Paola, Lorena y Gonzalo. Gonzalo es el más chico, pero cuando mis hijas empezaban a crecer ya señoritas de 15, 16 años, ellas decían, yo a los 23 años ya voy a estar casada y con hijos. Pues ninguna se casó a los 23 años y mi hija mayor se casó a los 30 pasaditos y Lorena, mi hija, es soltera. Gonzalo, mi hijo, tiene dos niñas. Entonces digo, a ver, las expectativas que yo tenía o las que yo les escuché a mis hijos son muy diferentes a lo que es mi realidad. ¿Me voy a sentar en un rincón o en el sillón de mi sala a llorar porque las expectativas no se cumplieron? Claro que no, Carla. Tengo que creer en mis hijos, en su madurez, en sus decisiones y apoyarlos desde mi banquito de mamá y desde mi banquito de ser una hermana. No se va a entender esto si no tienes formación, pero todos somos hermanos en Cristo. Y desde esa hermandad, desde ese color del amor, poder ayudarlos a crecer, a tomar decisiones mejores. Ellos y yo y mi esposo y todos nos hemos y nos vamos a seguir equivocando. Pero creer que a cierta edad tenemos que lograr una lista y palomear todas las expectativas que yo tengo, es una exigencia tan dolorosa para el ser humano. Y aquí yo te preguntaría, ¿tú qué opinas? Porque la experta en estas cosas del ser humano y de la mente eres tú. No, hombre, me encanta lo que dices, primero por esto que has planteado al inicio. Más que las expectativas, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién es el ser humano? La crisis que estamos viviendo en este momento es una crisis de identidad, es una crisis de no Así es. saber
quién es el ser humano. Y no existe una antropología, en palabras más sencillas, no existe una esencia del ser humano. Hoy parece que se puede ser quien yo decida ser. Y Así no es es. así, porque al final, cuando decidimos negar la esencia del ser humano, quien se está haciendo daño es el mismo ser humano. Ujú. Porque si yo digo que no tengo identidad, la voy a tener que buscar. Y Así es. parece que hoy todo el mundo nos quiere vender identidades, ¿cierto? Pero Entonces me falsas. encanta. Falsas. Falsas porque negamos que exista un diseño original para el ser humano. Entonces, al reconocer que existe la identidad, me pregunto, ¿quién soy yo? Ya existe mi identidad, solamente me falta descubrirla, redescubrirla, ¿no? Entonces, eso, sí, adelante, adelante. No, es que se me vino a la mente y perdón, ahorita que decías quién soy yo, nadie te pregunta ni qué cuenta tienes en el banco, ni en qué banco la tienes, ni a cuánto asciende tu deuda o tus finanzas, ni cuando alguien hace clic con una persona, es porque hay una corriente de empatía, de simpatía que fluye directamente como seres humanos, como hermanos de esta hermandad que les hablaba, al igual que puede haber gente con la que no tengas ninguna empatía, porque yo, por ejemplo, a ti te tengo la confianza de platicarte alguna de mis cosas y yo te llevo pues, seguramente más de 20 años y te tengo esa confianza y te tengo ese cariño y me siento segura en la protección de una amiga que es mucho más joven que yo. Al igual que creo que de la otra manera, también tú te sientes segura con una amiga que tengo la edad de tu mamá seguramente o hasta mayor, y dices, qué padre que ella no es mi mamá ni me está juzgando ni me está exigiendo, ella me está ayudando a crecer, al igual que tú a mí y todas las personas que tengo muchas amigas más chicas que yo, casi la mayoría, pero también tenía muchas amigas de la edad de mi mamá y las amaba completamente. Te digo las amaba porque una de ellas ya murió y las sigo queriendo muchísimo y aprendo de ellas, pero aprendo también mucho de los jóvenes. Entonces, nadie te va a preguntar cuánto tienes, cuánto vales, qué estudiaste, quién eres. Y lo primero es, soy una persona hija de Dios. Y en esta parte es muy importante también tener esa identidad bien clara, porque de muy fácil manera nos perdemos en todo lo que nos venden y aprendí en un curso que acabo de tomar con Alejandro Rovira, que de esas cosas que tú sacas positivas, Carla, y decía, las personas nos venden la fachada de lo exterior y nosotros la compramos, pero nos comparamos desde nuestro propio interior y ahí casi siempre vamos a salir perdiendo. Totalmente, totalmente. Además, nada más estamos viendo una parte de esa persona, lo que te muestran. Así es. Y fíjate, ahorita escuchándote, puedo también, no sé cómo decirlo, reconocer que al final, cuando yo sé quién soy, precisamente nos da esa libertad de saber que no me voy a perder, aunque me relacione con personas que podrían ser muy distintas a mí. Cuando yo sé quién soy, tengo esa facilidad, por decirlo de alguna manera. Reconozco en el otro a mi hermano, que lo decías también y me encantó, porque y esto va para los papitos y abuelitos, ¿verdad? Ver con caridad a sus hijos es verlos primero como hermanos en Cristo. Antes que como hijos. Claro, esto no quiere decir que los papás ya se deslinden de la responsabilidad de educadores y de formadores, también los abuelos, que son tan importantes en el tema de valores y de transmitir la fe. Sin embargo, qué bonito verlos con esa caridad de hermanos. Y cuando yo sé quién soy, tengo esa facilidad o Dios me da la gracia de poder relacionarme con personas, en este caso, o sea, de generaciones o a lo mejor de contextos distintos al mío y sentir que de verdad es como si no pasara la edad, no existe abismo y creo que esa es una habilidad que se está perdiendo porque no sabemos quiénes somos. Entonces vemos a los adolescentes en el TikTok o en el celular y a los abuelitos como si no hubiera un tema que los pudiera unir, como si no hubiera más que críticas de, pues es que yo a tu edad ya tenía tal o yo a tu edad yo era no sé qué cosa y en realidad desde las dos generaciones se están teniendo y se están viviendo retos distintos y dificultades, ¿no? Pero es por no Así saber es, quiénes somos. así es. Y fíjense, hice un pequeño resumen. Si Sí, me permites, me voy a apoyar con este resumen, adelante. porque yo soy de la generación de los baby boomers, Ujú. de 1946 a 1964. Y nosotros teníamos la cultura del esfuerzo. A nosotros nos enseñaron a ser respetuosos, respetábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, conocíamos nuestra historia y nos costaba trabajo, porque acuérdense
que nuestra generación, digo, por ejemplo, los que son mucho mayores que yo, porque estamos hablando que yo estoy pegadita ya al 1960 y piquito, y dices, nosotros éramos los más chicos, vamos, de esta generación de los baby boomers, pero ellos se lanzaron con una Segunda Guerra Mundial recién terminada. Y aunque vivimos en México, de todos modos la economía mundial estaba patas para arriba. Así es. Entonces, ¿qué somos? Somos una generación de esfuerzo, de sacrificio, de respeto, de sabiduría, de experiencia, porque hacíamos exactamente lo que tú acabas de mencionar. Respetábamos y escuchábamos a nuestros mayores, aún yo, con esta edad que tengo, y mi mamá que tiene casi 93 años, me dice mi mamá, hija, déjame platicarte, y me siento y le escucho, cosa que no sucede con alguno que otro de mis hermanos porque se desesperan. Y mi Ujú. mamá me puede hablar de Dios, cosa que no puede hacer, por ejemplo, con uno u otro de mis hermanos, porque, ay, mamá, ya vas a empezar con tus cosas, o ay, mamá, ya vas a empezar con puro de Dios. Pues es que llega el momento en que cuando te das cuenta de lo que has vivido, de la riqueza que tienes en tu interior y de lo que puedes compartir, dices, esto no viene de otra cosa más que de la formación que he tenido y de las gracias que Dios me ha dado. Entonces, esta generación de los baby boomers que ya se está tristemente, se están muriendo, y te digo, o nos vamos a morir en 10 15 años, no lo sé, Dios es el único que sabe. Bueno, es una generación de riqueza, porque viene de una generación que pasó inadvertida y luego viene de una generación también que fue la generación del sacrificio, exactamente la generación de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero si nos vamos más adelante, vienen esta generación de los papás que tú tienes ya en consulta, que son de los 80, la generación X, por ejemplo, y que son de 1965 a 1980, y que es una generación puente, es una generación que une a los baby boomers con a lo mejor las generaciones que vienen, que se están adaptando, que empieza a ver ya esto de las computadoras y ya no son esos monstruos de computadoras, ni sentías tú que cómo te comunicabas si no era con el teléfono que inventó Tomás Alva Edison, si no me equivoco, él inventó la luz, yo no me acuerdo. Perdónenme ustedes, bueno, ya pasó muchos años, No, de esa hombre, chiquita queda dispersa, se este, entiende. pero había confianza, había estas relaciones que se daban con facilidad y ya estaban muy abiertos a aprender. Nosotros, tú lo dijiste al principio también, a mí me cuesta más trabajo la tecnología, pero también me clavo en la tecnología. Aquí estoy en Zoom contigo, tengo mis redes sociales, tengo Instagram, etcétera. ¿Por qué? Porque también quiero ir caminando, tal vez no corra igual, pero quiero ir caminando con ustedes para comprenderlos, para aprender y para conocerlos mejor. Y luego viene la generación de los millennials, o esta generación Y, o la Y, del 81 al 1996, en donde ya nacen mis hijos, las más populares. Es una generación muy globalizada, aprenden muy rápido, tienen mucha confianza en sí mismos, cosa que a nosotros no nos enseñaron tanto, un Ujú. compromiso, pero el compromiso es con ellos mismos. Y eso a mí me parece que es bueno, y a veces tendría que tener rasgos de más generosidad hacia los demás, porque a nosotros nos enseñaron a compartir todo. Yo me ponía la ropa de mis primas, porque nunca había suficiente para a lo mejor atender a 7, 8, 10 hijos, porque antes éramos muchos hijos, muchos hermanos. Ahora las Claro. familias tienen uno o dos hijos. Entonces, Carlita, yo creo que sí es importante ver, las generaciones pasadas nos pueden enseñar a compartir, a sociabilizar, porque socializábamos entre nosotros, y si había pleitos, claro que sí, nos jalábamos el cabello, nos dábamos de soquetazos, pero hoy ni siquiera se conocen. Hoy tienes que hablarle a tus hijos por WhatsApp y decirles, bajen a comer porque ya está la comida. Es terrible esto, Sí, fíjate que para empezar aquí nada más sí, con para esto. empezar ya me cayeron dos que tres pedradas, pero tienes toda la razón porque yo lo tengo que confesar públicamente. A mí me costaba mucho trabajo recibir llamadas telefónicas. Era nuevo, creo que fue a partir de la universidad que yo empecé, ya que me llevaba el celular y todo, a decirles no me hablen, cualquier cosa por mensaje. 18, 19 años. Y ahorita, ya unos añitos después, me cuesta trabajo porque me es raro, porque no estoy acostumbrada a recibir una llamada a ¿cómo estás? Solamente te hablo para saludarte. Me parece tan extraño y platico porque no es propio de nuestra generación. Todo es por redes sociales, todo es por WhatsApp, y te pierdes de las habilidades sociales y de esta riqueza y esta experiencia
que nos pueden dar precisamente pues nuestros familiares y las generaciones que vienen detrás de nosotros, que a través del esfuerzo han construido lo que nosotros tenemos hoy y que lo vemos tan fácil y que lo vemos tan sencillo. Así es, Entonces, me encanta porque de nuevo, hilando un poquito con el inicio que decíamos de las expectativas va a haber en cada generación y en cada así época. es, así es. El tema está en saber reconocer que cada una tiene sus retos distintos y cómo nos podemos ayudar. O sea, yo pienso en Sí. tantas abuelitas, pienso en tantas madres de familia y también pienso en tantos adolescentes y jóvenes que están frustrados porque hay una sensación de soledad, Mileti, hay una Ujú. sensación de incomprensión, sea las generaciones mayores o sea las generaciones más jóvenes, es como sentirnos incomprendidos. Es que mis hijos ya no me entienden porque no me tienen paciencia con la tecnología. Y los adolescentes o jóvenes, es que mis papás o mis abuelos ya no me entienden porque no saben que yo estoy compitiendo a nivel laboral internacionalmente. No estoy compitiendo con el vecino, sino estoy compitiendo con alguien en Alemania que sabe 3 idiomas más. Más que pelearnos o que sentirnos incomprendidos o sentirnos solos, que también ese es otro temazo, por ejemplo, el aislamiento, Ujú. cuánta soledad hay, por ejemplo, en abuelitos que ya no son visitados, que ya no les pregunta a nadie qué opina de la vida, y Sí. también muchos adolescentes sumergidos en su cuarto, en el celular, porque se sienten solos, cuando lo único que tendríamos que hacer es, lo que tú dices, descubrir el tesoro que existe entre una generación y otra, ¿no? Y cuando tú dices abuelitos, la mayoría de las personas, incluso yo, inmediatamente me voy con la mente a un viejito de cabello completamente blanco, con bastón, encorvado y hasta chimuelo, ¿no? Y la realidad es que, véanme, yo tengo 4 nietos, mi nieto Guapísima. tiene 10 años y ni soy encorvada, ni todavía no uso bastón, quién sabe más adelante, pero no me gusta pensar en que a los abuelitos nos tienen como en un rincón abandonados y llenos de telarañas. No, Sí. porque lo mismo se pensaba en la época de mi bisabuela, en donde la mujer, y perdón por el dicho, que este dicho es muy popular entre generaciones pasadas, que la mujer estaba como las pistolas cargadas y en un rincón, o sea, embarazada siempre y en el rincón, pero el marido salía y se divertía con los amigos o en las cantinas y demás. No importa si era rico o pobre, era más o menos parecido. Había, claro, cantinas en una barriada o las cantinas hermosísimas y elegantísimas, ¿verdad? No, dependiendo de la situación socioeconómica, pero era más o menos lo mismo. No, Sí. la mujer ha encontrado y ha luchado y tu generación ha venido a empujar a mujeres a luchar y a prepararse y me gusta mucho que lo digas, porque es cierto, ustedes ahora saben hablar inglés, saben hablar obviamente español, pero ya empiezan a estudiar otros idiomas porque saben que se tienen que preparar y competir con la gente de India que viene por todos lados del mundo a trabajar en todas las transnacionales y pues le quita el trabajo a los que nada más hablan español. Yo misma me siento a veces en pañales porque siempre me costó mucho trabajo el inglés. Mi mente trabaja muy rápido, pero me cuesta. Seguramente porque no me gusta tanto, me gusta más el italiano, me gustan más otros idiomas, pero independientemente de eso, sí veo la riqueza de ustedes y me maravillo de ver cómo las mujeres de hoy pueden ser grandes empresarias, grandes mamás o grandes profesionistas y tener un valor agregado que le están dando a esta sociedad. Y vemos también como una primera ministra de Italia, que es una mujer mucho más joven que yo, cómo está pugnando por volver a rescatar los valores, no solamente los valores cristianos, los valores morales, éticos, universales de todo un país. Y estamos hablando de millones de personas, Carla. Entramos a ese tema que me encanta y que bien lo introdujiste, porque algo que he admirado siempre de Leti es evidente, ¿no? El mujerón, lo guapísima, lo Ay, cuidada. invítame diario. Voy a salir más ancha de lo que ya estoy. Me encanta eso porque no sé cómo decirlo, o sea, nos inspira y al mismo tiempo es reconocer tu identidad, o sea, reconocer tu esencia, quién eres, esas expectativas que se tenían en lo que la mujer tendría que ser. Entonces, me parece muy bonito y muy admirable cómo las generaciones siempre tuvieron sus expectativas. Yo recuerdo perfecto, por ejemplo, mi abuelita tiene 82 años y ella decía, yo jamás me voy a dejar mi trenza ni mis canas, o sea, no. Y veo cada vez más abuelitas que, como tú dices, no cumplen con el estereotipo que a lo mejor nosotras podríamos llegar a tener de algunas otras generaciones. O sea, realmente vemos que las abuelitas se ven muchísimo más jóvenes, la esperanza de vida
de tu generación a la mía ha incrementado muchísimo más. También vemos que ahora la maternidad se extiende un poquito más. El primer hijo en algunos países está teniéndose a los 35 años Ujú. y vemos también por todos estos cambios culturales y la alimentación y los hábitos positivos, se hace más ejercicio, está más normalizado, todo esto, ¿no? Pero fíjense qué interesante, porque cuando creemos que estamos más alejadas, en realidad esa brecha se va haciendo cortita si lo sabemos ver, si lo sabemos reconocer. No tener como obsoletos o no tener como, es que no quiero usar palabras más fuertes, pero obsoletos a personas que en realidad nos enseñan a hacer, o sea, qué es lo que viene, ¿no? En nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me gusta ver estos retos que tenían las mujeres de tu generación. Había una opción: casarte, tener hijos, a lo mejor irte de religiosa, ¿no? Hasta ahí. Sí, Y en este momento tenemos infinidad de opciones que eso, pues sí nos ayudan, pero al mismo tiempo también generan de angustia y ansiedad, porque tengo un montón de opciones y es frustrante no saber cuál elegir o cómo decidir, ¿no? ¿Qué ¿cuál es la podrías mía? decirnos tú? Ajá, ¿qué podrías decirnos desde tu experiencia, desde tu visión a estas nuevas generaciones que a lo mejor no estamos viendo y que tú ya pasaste por ahí? No sé, ¿cómo se ve el ser mujer para generaciones a lo mejor un poquito más, no sé, 20 años, la Y, la Z? Fíjate que sí, sí hemos cambiado muchísimo. No se puede negar que esta sociedad, por ejemplo, yo veo a mis nietos con formas de ser y de comportamientos completamente diferentes. Yo, por ejemplo, con algún comportamiento de ellos, mi mamá seguramente nos hubiera levantado del piso de 3 nalgadas, y ahora no les pegue, no les diga nada, no les haga nada, es que los vas a traumar. No, nosotros crecimos y crecimos bastante sanos y bastante bien, y sí nos ponían nuestras buenas regañadas nuestros papás, etcétera. Fíjate, la mujer de la generación de mis abuelos, más bien de mis bisabuelos o de tus tatarabuelos, ahorita que mencionabas la edad de tu abuelita, todavía es más chica que mi mamá, fíjense. Entonces, era, las casaban porque era doña fulanita de tal con don Margarito de tal, y entonces Además mi les hija. arreglaban. Ajá, les arreglaban el matrimonio y se casaban y se conocían el día de la boda, y era un porcentaje bajísimo de los que realmente sabían hacer matrimonio, porque eso también se da. Ahora, en todas las sociedades y en todas las épocas se da, así tengan 2 años o 50 años de conocerse, y ahora se conocen hasta en la sopa y se conocen en la intimidad antes de casarse. Entonces, ya me acosté contigo, perdón que sea tan clara, ya me acosté contigo, ya tuve la relación, y a lo mejor hasta ya aborté porque no quería niños y demás. Entonces se van deteriorando, hoy las generaciones se van deteriorando. ¿No pasaba antes? Pues seguramente sí pasaba, pero era mucho menos. ¿Por qué? Porque era menos la población y ahora somos millones más. No lo sé. Hay estudios muy profundos de sociología que te pueden decir esto, pero a lo que va. Si antes a mis tatarabuelos les arreglaban el matrimonio, a mis abuelos se casaban viéndose por un hoyito o carteándose, por ejemplo, mis papás ya tuvieron un noviazgo más formal, más serio, ya podían conocerse mejor, etcétera. La apertura que yo tuve con mis papás era también de una hija de familia muy cuidada. A mí no me dejaban ir a antros, yo nunca conocí una discoteca. Muchas mujeres de mi generación, claro que sí. Mi papá era bastante conservador y nos cuidaba, éramos 4 mujeres y nos cuidaba. Yo me acuerdo que nosotros checando, antes decíamos checar, no sé si ahora se use, pero Sí. estábamos las 4 mujeres con el novio platicando y mi mamá tejiendo ahí como a 10 pasos de nosotros, y podíamos platicar y todo y vacilábamos, pero era padrísimo porque íbamos al cine todos, iban mis papás al cine, Wow. íbamos O sea, todos, los novios y todos. sí, y mis papás querían muchísimo a los novios, ahora esposos, y los esposos querían muchísimo, quieren mucho a mi mamá y a mi papá. Mi papá ya hace 35 años que murió, y era amigo, o sea, era el suegro, pero también era una persona con la que podías platicar. No era ese señor enojón y que, ay, ¿qué me va a decir? No, había un respeto tal que era súper bonito en esa generación en la que yo me eduqué y crecí. Luego viene la generación, la que sigue de mí, que es una generación más abierta. Y luego viene la generación de mis hijos, en donde, ¿qué esperanzas, por ejemplo, que yo le dijera a mi mamá, mamá, es que te equivocaste? No, porque antes no les podías decir a los papás te equivocaste o algo. Y ahora yo me acuerdo muchas veces que mis hijos me dijeron, mamá, es que no nos inculques miedo.
Y yo me quedaba como con un baldazo de agua fría, ¡zas! ¿Por qué? Porque yo no crecí con el miedo de salir a la calle ni con el miedo de ir sola a ningún lado y ahora tenemos miedo de todo porque la Sí, situación está súper horrible. sí, Entonces esos miedos que tú estás escuchando de las generaciones de ahorita, se los quieres pasar a tus hijos, pero tus hijos te dicen, alto mamá, no me pases tus miedos, vamos a platicar, no tengas pendiente, sé cuidarme. ¡Wow! ¡Qué madurez! Y si ellos no me pasaran su madurez y esa experiencia de vida que tienen yendo a enfrentarse, a darse los catorrazos que se tienen que dar para subsistir en el trabajo, con los jefes que la mayoría a veces son menos preparados que tú de empleado X y que tienes que soportar N cantidad de situaciones, yo no aprendería. Si yo me quiero quedar parada, Carla, amigos, en el banquito de que soy la mamá y me obedecen, como decía este niño Suárez, ¿no? Porque soy tu madre, no, porque soy tu madre también me equivoco, porque soy tu madre crecí también con heridas, porque soy tu madre quiero aprender de ti, porque soy tu madre te amo con todo el corazón. Y porque soy tu madre lo único que yo quiero es que seas salvo y que seas santo. Que me quieras o no, pues claro que me gustaría, pero que seas sano y que seas salvo, salvo y santo. claro, ¿Ok? claro. Y es que me parece que esa claridad que tienes, de nuevo, la da la identidad en saber quién es Leti, quién eres tú en esencia, hija de Dios. Lo digo por la cuestión de hacer esta distinción. No es lo mismo tener esa humildad para aprender de tus hijos, en este caso que nos pones, y que es una puerta que se ha abierto para estas nuevas mamás o estas nuevas generaciones. No es lo mismo esa humildad de decir, me puedo equivocar como mamá, a perder la autoridad que tienes por el hecho de ser la mamá. Y me parece que esa Claro, distinción hace falta hacerla porque hay muchos papás que todavía tienen esa, y lo voy a decir en femenino porque aquí estamos dos mujeres, pero hay muchas mamitas que tienen todavía ese conflicto de decir, yo no quiero, como, o más, sí, no quiero prestarme a volverme la amiga, no quiero prestarme a que mi hijo me tenga absoluta y completamente toda la confianza para que no me vaya a confundir, o sea, para no perder autoridad. Hay como un miedo a perder autoridad, a perder esa imagen de soy la mamá y por eso se reservan a lo mejor algunas experiencias de la adolescencia o por eso hablar de cosas abiertamente como lo es la sexualidad, todo lo que estamos viviendo a nivel cultural también. Los anuncios, las redes sociales, los TikTok, no te van a pedir permiso a ver si van a hablar del tema o no van a hablar del tema. Salen. Entonces, mientras menos apertura exista de parte de los papás, que no permisivismo, más se más cierran. difícil, exacto, más cerrado es y más difícil es que exista este encuentro entre generaciones que ya vieron que se puede y que es súper enriquecedor y súper bonito, sin perder esta es la mamá o esta es la abuelita, que también yo me he encontrado cada vez más cómo son las abuelitas, las que tienen esas conversaciones y no los papás, que estamos en una cultura del trabajo impresionante, que Sí, necesitas 3 sueldos para salir adelante. así es, pero fíjense, qué bonito es porque con mi mamá, yo recuerdo, y les voy a platicar algo rapidísimo, cuando yo me iba a casar, bueno, cuando yo empecé a tener novio, mi mamá me decía, a ver, hija, las demostraciones, y lo tengo claro como si fuera ayer, las demostraciones de cariño se dan en una pareja, tú ya vas a empezar a tener novio, está bien que te quiera tomar la mano, está bien que te dé un beso en la mejilla, incluso un picorete en la boca, está bien, pero no permitas algo que te vaya a hacer sentir incómoda. Y me acuerdo perfecto cómo nos hablaba y cómo la sobremesa de 7 hijos y mis papás, mi papá era como más cerrado, pero muy cariñoso con nosotros, al menos yo, mi papá, mi máximo, ¿no? Un hombre muy derecho, muy justo, muy honrado. Y esas cosas, queridos amigos, ¿con qué las paga uno? Esa es la mejor herencia. A mí no me dejaron ninguna casa, ninguna cuenta en el banco, ni joyas. Me dejaron educación, me dejaron mis principios, la fe, me dejaron son las bases de la mujer que soy, porque si yo no reconozco el trabajo que hicieron desde mis abuelos equivocados o no, de mis papás equivocados o no, y el trabajo que yo he hecho equivocada o no, y el trabajo que mis hijos están haciendo equivocados o no, entonces nos damos cuenta que perfectos nadie somos, perfectibles todos, pero que también tener esa ambición de querer ser perfecto, no, mijito, no te quieras compartir y comparar con Dios, porque perfecto solamente Dios, perfectibles todos, en donde, en aquello que tú sabes que estás fallando o en ese pie en el que estás cojeando, porque yo puedo ser muy, muy buena en unas cosas,
pero puedo ser terriblemente mala en otras. Y ahí, en eso, donde me faltan esas fortalezas, en donde tengo tantas limitaciones, tengo que apretar la tuerca, tengo que mejorar. Y no importa si tenemos 80, 90 años, siempre estudiar, siempre mejorar. Si no tienes esa ambición, es así, una ambición buena y fundamentada en el amor para ser una mejor persona, pues ¿qué estamos haciendo en este mundo? Y por eso el mundo está tan de cabeza, porque luego tienes aquellos puestazos como ser presidente de una república y no tienes claro los objetivos de lo que tú quieres y de lo que necesita la gente. Eso es súper interesante. Este tema de las dos generaciones no es porque entre tú y yo haya una generación, hay dos o tres generaciones. Más o menos se calculan antes en 20 años y ahorita se calculan en 10, 15 años. Las generaciones van y vienen, pero los principios y los valores ahí están. Se viven de diferente modo, es cierto, pero mientras nosotros volteemos los ojos a ver esos valores y los aprendamos a inculcar en todas las generaciones a través de un buenos días, de un por favor, de un hasta luego que le vaya bien, de un preocuparme, yo ocuparme del que tengo enfrente, porque no es un objeto, es una persona. Y creo, Carla y amigos, que la diferencia entre ser humano, que es el que nace, el que tiene vida y nace, o el que está engendrado desde el momento de la concepción, a la persona, es aquel ser humano que al crecer va formando o formateando, para que me entiendan, los chips, los va formateando a poder integrar en la vida del otro su propia vida, sin perder autoridad, sin perder autonomía y sin perder su identidad de ser único, muy amado e irrepetible. Me encanta, me encanta porque, de nuevo, a lo mejor no lo habían pensado y las personas que llegaron hasta aquí, fíjense, tenemos unos minutos ya platicando de cosas en común. Hay cosas que no pasan de moda, que van mucho más allá de las generaciones, como bien lo decías, Mileti. Y esas cosas que no tendrían que pasar de moda, porque al final están inscritas en la esencia del corazón humano, son las que se están perdiendo por la falta de habilidad de saberlas transmitir de generaciones arriba de la mía, pero también por falta de humildad y de apertura de generaciones como la mía, que no nos Así es. hemos dado cuenta del tesoro, de nuevo uso tu analogía, del tesoro que existe entre nosotros y que al final nos podemos ayudar. O sea, yo regreso al tema de la soledad. Yo puedo ayudar a que una persona que se sienta sola esté un poquito mejor solamente con escuchar, no necesito dar consejos ni nada, solamente con estar, con escuchar. Y al mismo tiempo, a mí me hace bien, como millennial, que he perdido las habilidades sociales y que me siento conflictuada si me llaman por teléfono, me puede ayudar muchísimo recobrar esas habilidades sociales al estar preguntando, platicando con otra persona de carne y hueso que está cerca. O sea, tenemos la medicina en nuestra casa Uh -huh. y no lo hemos sabido reconocer. Entonces, este diálogo de generaciones solamente es una probadita, una muestra, como lo quieran ver, de que es posible platicar y es posible tener encuentros y conversaciones profundos donde nos enriquecemos ambas generaciones y lo necesitamos tanto, Mileti. Así Necesitamos es. humanizarnos. El nuevo papa que tenemos, el Papa León, ha insistido mucho en el tema de la unidad y eso también es uno de los objetivos de este encuentro que espero y la comprometo en público de que no sea el último, porque a mí siempre me encanta Ah, platicar qué con linda. Mileti. Igualmente. Creo que eso es lo que podemos, para ir cerrando, reconocer. Tenemos un tesoro, podemos enriquecernos y tanto tu generación como la mía podemos aportar y podemos construir para seguir fortaleciendo esos valores que no pasan, como bien dices, y esas virtudes que no tendrían por qué olvidársenos y que al final, tanto tú como yo, desde nuestra experiencia, desde nuestra familia, nuestro contexto, tenemos un valor en común y más que un valor, una identidad que reconocemos las dos Así es. como hijas de Dios. Olvídense del debería, el debería haber sido, el debería haber estudiado, el debería haber hecho, ni el debería ni el hubiera. Ustedes son la generación del debería y nosotros era el hubiera hecho, ni hubiera hoy, ¿cuál es mi realidad? Hoy es mi presente. El hubiera no existe, el hubiera, si hubiera abierto, si hubiera habido, Si o hubiera como habido, hubiera. si hubiera habido, si ya conjugué mal, qué pena, se me perdona porque hace muchos años que pasé por la primaria. Si hubiera, Habido, bueno, hubiera. si lo hubiera hecho,
no hubiera pasado, pero también pónganse a pensar, qué bueno que no pasó así, porque no tenemos una bola mágica para ver qué hubiera pasado en el Ujú. hubiera. No, aquí estas circunstancias me permitieron a lo mejor retarme más, salir con más entrega, con más pasión a X o Z desafíos, que vengan los desafíos que tengan que venir. Todas las generaciones han sido hermosas y todas las generaciones han sido difíciles. Las generaciones de Porfirio Díaz decían, es que con Porfirio Díaz se vivió muy bien, había mucha seguridad, más estaban aquí, puestos con el grillete, no podían ser ellos mismos. Ahora pueden ser ustedes mismos, pero viven aquí, encerrados en Sí. sus propias casas porque no tienen seguridad. El hombre, hombre o mujer, el hombre, el ser humano en general, busca libertad, plenitud, seguridad y lo más importante de todos, sentirse amado. Pero para sentirse amado hay que saber amar. Y eso es lo que tú haces a través de tus redes sociales, ayudarnos a todos, no importa la edad, a aprender, a ver, a observar y a amar mejor a las personas, porque nadie se salva solo y nadie vivimos en una isla desierta. Incluso en la isla desierta necesitas habilidades para poder mínimo pescar y comer. Así es. Amén. No, hombre, Mileti. Qué regalo. Ay, no, Qué bueno, regalo esta conversación. Muchísimas gracias. Ya ni hicimos la. Te quiero proponer algo para cerrar esta conversación que hemos tenido tan enriquecedora, tan bonita. Se me fue el tiempo volando. a mí Y termino también. no porque quiera, termino porque luego los videos en YouTube ya saben que no se ven cuando son más largos de una hora, pero te propongo concluir con una oración, ya que no pudimos empezar porque a las 12 nos fue, pero concluimos con una oración. Claro que sí. Antes de empezar con esa oración, ¿algo más que quieras decir, algo con lo que quieras cerrar? Agradecerte a ti y a todas las personas que se den el tiempo de escuchar. No quiere decir que lo que yo diga sea la panacea. Siempre te invito a que tú te formes, a que tú investigues y a que tú sientas en tu corazón aquello que te hace ruido en positivo, hazlo. Y lo que no te hace ruido, coméntaselo a Carla. Seguramente me va a llegar el comentario y podemos, entre todos, hacer nuevos caminos, porque de eso se trata la vida también. Muchas gracias, Carla. Perfecto, Gracias a muchas todos. gracias a ti. Claro que sí, si tienen alguna duda, comentario para mí o para Mileti, nos los dejan aquí en la cajita, en los comentarios, y con mucho gusto ahí se los hacemos llegar. Bueno, ¿quieres hacer la oración? Muchas gracias, claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la riqueza de cada generación. Te damos gracias por la gracia de los hombres y de las mujeres, de los niños y de los adolescentes, de los ancianos. Ayúdanos, Señor, a preservar esta historia de cada uno y aprender a caminar y a navegar con un timón que eres tú, en el mismo barco que es la Trinidad. Ayúdanos, Señor, a cada día hincarnos y poder voltear al cielo y decirte, Jesús mío, te miro y al mirar a ti veo y miro a mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este encuentro y ponemos todo estas palabras, este encuentro y esta conversación en manos de Mamita María para que interceda por nosotros, especialmente en la vocación de Guadalupe. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias y gracias a todos por ver. Hasta la próxima.